Tema polémico. Limitar o no limitar los FPS cuando se tienen más FPS o cuadros por segundo que hercios en un monitor. Seguramente les ha surgido esta pregunta en algún momento dado. De toda la vida se conoce que mientras más cuadros por segundo tengas en un juego, menor tiempo de respuesta o latencia vas a tener con respecto a periféricos y lo que se muestra en pantalla. Pero hay mucha gente que por otra parte sostiene el hecho de que si tienes 60 hercios en un monitor, solamente vas a poder percibir 60 FPS, con lo cual simplemente estarías gastando energía, calentando la gráfica, y a costo de todo esto simplemente estarías obteniendo nada, porque no notarías ningún tipo de diferencia visualmente hablando. Así que en base a una pequeña investigación, pues se me ha ocurrido dar respuesta a esta pregunta, basándome por supuesto también en experiencias personales y pruebas que yo mismo he hecho. Todo esto que se conoce como GameSense. Así que vamos a ir punto por punto. Primero que todo, hercios en un monitor. Si tenemos 60 hercios, sí que es cierto que lo máximo que se va a mostrar en pantalla son 60 cuadros por segundo. Y de hecho, limitar los FPS puede llegar a ayudarte en muchos aspectos. Se puede llegar a estabilizar el frame time, lo cual haría que no existiera ningún tipo de stuttering. Por otra parte, al estar sincronizada tanto la tasa de frames como la tasa de hercios que tiene tu monitor, no deberías de tener ningún tipo de problema con tearing, que básicamente es ese efecto visual horrible que se obtiene cuando no están sincronizadas ni la tasa de frames ni la tasa de refresco y ocasiona una especie de rompimiento entre cuadros en pantalla. Como lo dije anteriormente, si utilizamos software como por ejemplo RivaTuner, en el caso de tener más de 60 cuadros por segundo utilizando el 100% de la gráfica, limitando los FPS, en este caso obtendríamos una ganancia en cuanto a temperaturas y reduciríamos el uso de la tarjeta gráfica. Esto es algo recomendable, aunque contradiga un poco lo que dije en el último video, básicamente siempre que estés jugando en presets ultra y tratando de utilizar la resolución más alta que admita tu monitor, porque de lo contrario no tendría ningún tipo de sentido no aprovechar ese extra de la gráfica si no estás jugando con buena calidad gráfica o resolución. Esto enlaza directamente con el punto número 2, FPS en videojuegos competitivos. Todo el mundo sabe o ha escuchado al menos que es muy malo utilizar sincronización vertical cuando estamos jugando algún shooter competitivo, por poner un ejemplo. El limitar los FPS mediante las técnicas de buffer que normalmente hacen la sincronización vertical te añade un montonazo de input lag. Todo esto obviamente porque se reduce el tiempo de respuesta, motivado al hecho de que se incrementa el frame time. Por ello, normalmente en videojuegos competitivos que requieren de un montonazo de tiempo de respuesta, se recomienda jugar a la mayor tasa de FPS posible, incluso sacrificando calidad gráfica o resoluciones, como es el caso de la resolución estirada en juegos como Fortnite o CSGO, que incluso puede llegar a darte algún tipo de ventaja competitiva porque agranda el tamaño de la hitbox y adicional a esto se gana en cuanto a rendimiento, al igual que reduciendo calidad gráfica de sombras, postprocesado, shaders y otros tipos de filtro como por ejemplo los anti-aliasing. Otro tipo de juegos en el que se evidencia un montonazo el tiempo de respuesta que te puede llegar a otorgar el jugar a altas tasas de frames es el OSU. La gente que lo haya jugado en algún momento sabe que es así. De hecho forma parte de lo que estaba mencionando al principio, el GameSense, el cómo se puede llegar a sentir un videojuego con distintas configuraciones gráficas, distintos tipos de rendimiento, distintas resoluciones, y esto solamente te lo puede llegar a otorgar el haber invertido un montonazo de horas a ese juego en concreto. Pero la verdadera pregunta aquí es, si mi monitor solamente es capaz de mostrar 60 cuadros por segundo y yo reacciono simplemente a lo que estoy viendo en pantalla, ¿cómo es posible que en videojuegos competitivos tenga ventaja el hecho de tener FPS deslimitados e incluso muy por encima de la tasa de refresco de mi monitor, si en teoría no puedo ver esos cuadros por segundo que se están generando? Bien, primero que nada, tomando solamente en cuenta el GameSense, y de hecho ustedes mismos pueden hacer la prueba, se siente un montonazo de diferencia jugar a 60 FPS completamente limitados o a 300 FPS en un monitor de 60 Hz. Nuevamente, el videojuego siempre se va a ver más fluido cuando tienes una tasa de frames capada, porque básicamente tienes un frame time completamente estable. La sensación de movilidad súper suave de 60 FPS limitados nunca va a ser la misma que la de 300 FPS. Los tiempos de respuesta se reducen de una manera brutal, y esto se debe principalmente a que el monitor, si bien te muestra solamente 60 cuadros dentro del lapso de un segundo, te muestra siempre los cuadros más actualizados dentro de ese lapso de tiempo, con lo cual si nosotros generamos 300 cuadros por segundo en nuestra gráfica, el monitor siempre va a tratar de mostrar los últimos 60 cuadros que haya generado nuestra gráfica, lo cual hace que tengamos un tiempo de respuesta
por supuestísimo, muchísimo menor, pero en consecuencia lógicamente nos ofrece una calidad visual peor. El juego lógicamente se va a ver fluido, pero no del todo, ya que básicamente no está estabilizado el frame time, algo que solamente puede llegar a lograr una muy buena optimización dentro de un motor gráfico, o por supuesto el limitar los FPS a una tasa en concreto, y por otra parte por supuesto al no estar sincronizada la tasa de frames que genera la gráfica con la tasa de refresco que tiene el monitor, puede llegar a notarse algo de tearing, aunque ya les digo yo, por ejemplo en mi caso, teniendo el CSGO a prácticamente 300 FPS todo el tiempo, jugando realmente concentrado no soy capaz de notar ni un poquito el tearing, así que doy por hecho que al menos para mí no es algo que afecte demasiado el gameplay. Así que por temas de tiempo de respuesta realmente sí que se nota una diferencia entre jugar a FPS deslimitados o limitados, así la tasa de hercios de nuestro monitor no sea superior a 60 hercios. Lógicamente lo ideal para juegos competitivos sería tener 144 o 240, pero tampoco creo que haga tantísima diferencia como para hacerte mejor o peor dentro de un videojuego. Así que al menos yo en lo personal siempre voy a tratar que en videojuegos competitivos tenga la mayor tasa de frames que pueda dentro del videojuego, a costa de cargarme la calidad gráfica de un videojuego, por poner un ejemplo. En caso de ser una campaña o un videojuego que no requiera de demasiado tiempo de respuesta y que obviamente no sea competitivo, sí que podría obviamente optar por tener una mejor calidad gráfica, mejor experiencia visual y por supuesto limitar los FPS. Claro ejemplo de ello, la campaña del Rise of the Tomb Raider que me acabo de pasar, que de hecho no la jugué ni siquiera a 60 FPS. Los que conozcan el videojuego saben que está mal optimizado, a día de hoy sigue corriendo mal y de hecho básicamente tuve que limitarlo a 30 FPS y jugarlo en una calidad media. Perfectamente jugable, por cierto. Si les ha gustado este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita para apoyar de manera directa este tipo de contenido, y sería de gran ayuda para hacer que la comunidad siga creciendo, que compartan este video con sus amigos. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.